tardes, queridos míos, allá en España. Buenos días, acá en la Ciudad de México. Pues bueno, estamos nuevamente con otra pequeña charla, con otra pequeña transmisión de este pequeño proyectito comunitario para tejer redes durante la cuarentena, como un aliciente para quedarnos en casa y cuidar de nosotros. El día de hoy tenemos un invitado de honor, porque además de ser un tipo interesantísimo, me siento honrada en que sea uno de mis mejores amigos. Otro acuariano, igual de loco que una servidora, interesante cartomante, ecléctico, buscador de la verdad y un poco como mi conciencia, como mi Pepe Grillo. Entonces, demos el micrófono a mi queridísimo amigo Manaquel. Buenas tardes, paz y bien para todos los que estáis aquí. Uy, a ver, espera. Hay un ruido. Alguien no apagó el micrófono. Ya lo apagué yo. Vale. Entonces, pues buenas tardes a todos, bienvenidos y bienvenidas. Estoy en Barcelona, en la cuarentena como la mayoría, yo creo, como todos. Y nada, muchísimas gracias, Yoko, amiga, compañera de locuras y, y bueno, y gracias por esta invitación a poder dialogar sobre, dentro de nuestra manera de ser, sobre nuestra locura, pues algo muy serio que es la espiritualidad y cómo hemos llegado a la espiritualidad y cómo vemos la espiritualidad a través pues, de nuestro mundo ecléctico, como has dicho, y cómo lo utilizamos a través de nuestras consultas, de las cartas, la cartomancia y todo ese mundo que nos apasiona y sobre todo que no dejamos de ser unos espiritistas de la cabeza a los pies. Y eso es una experiencia de vida, ya no es una religión. Pues bueno, justo por eso te invité, amor, porque tú has transitado por lugares sumamente diversos y al final te llevaron como a un descubrimiento de quién eres y del cómo te proyectas en este mundo espiritual, lejos de gurús o lejos de una escuela específica o de una religión específica. Me gustaría que volviéramos esta charla a algo como más personal e íntimo, porque tu camino de búsquedas nos ayuda a entender muchísimo algo que es propio de esta época. Entonces, cuéntanos, Manaquel, ¿cómo fue que comenzó tu camino espiritual cuando la cartomancia ni por error se asomaba en tu vida? Pues mira, buena pregunta, porque mi andanzas o andaduras por el tema del espiritual o por la vida espiritual comienza a partir de los 13 años, 12, 13 años, cuando me empiezo a preguntar, siendo un adolescente, porque yo pensaba mucho, por eso quizás me quedé calvito, muy pronto, aunque ya tengo una edad, y a los 13 años, siendo un adolescente, me preguntaba, Yoko, si había vida después de la muerte y, bueno, si la vida era la vida. Empezaba a filosofar, ¿no? Y a través de eso empecé a tener experiencias y acercarme a la investigación parapsicológica, espiritista. Y bueno, y tuve también pues experiencias con los muchachos y las muchachas de la escuela, que practicábamos y jugábamos a la ouija, a la vasografía. Y bueno, éramos unos niños muy inquietos, muy lo que hace la gente joven, ¿no? Con inquietudes y con mucho atrevimiento. Empezamos a incursionar en temas que se nos venía demasiado grande. Entonces, la búsqueda empezó a aumentar porque, claro, experimenté que realmente había energía y sucedían cosas que le estábamos llamando espíritus y que había vida después de la muerte y nos estaban dando señales de que realmente existían esas energías y tuvimos muchas pruebas, más allá de la sugestión de la propia edad y de, bueno, y de muchas cosas, ¿no? Y de la inocencia de la adolescencia. Pero claro, mi andadura empieza por ahí y empiezo como en la búsqueda. Y recuerdo que me llevaron pues a curanderos,
los curanderos, no sé si allá, sí, en España tenemos un poco la idea del curandero en aquellos años, estoy hablando de los años 80, tengo una edad, entonces los curanderos eran pues personas que tenían ciertas capacidades, hablaban con sus guías, sanaban a los enfermos con las manos, entonces no existía el Reiki, bueno, por lo menos en España y en la zona en la que yo me movía, no se oía hablar de todas estas cosas, ni de la nueva era, ni nada. Era todo todavía muy arcaico, muy de la era de Piscis, que digo yo. Y entonces, en esa andadura, recuerdo que me llevaron una vez, que fue la primera vez que me topé con el tarot y me impactó. Y esto no lo he explicado quizás nunca, a no ser que en alguno de esos live que yo hago, que hablo mucho, lo haya dicho. Me llevaron a un señor en Granollers, a las afueras de Barcelona, que el señor estaba en una silla de ruedas. Este señor era un señor más o menos de unos 50 años y leía las cartas, pero lo hacía en una habitación súper oscura, llena de santos, de velas. Y claro, yo siendo un niño me impactó entrar allí y aquel señor detrás de aquella mesa con su silla de ruedas. Y recuerdo que empezó a barajar las cartas y me salió la muerte y estaba yo, claro, imagínate en la cabeza de un niño que no sabe nada de tarot, que es la primera vez que se encuentra con el tarot, y en una situación que ahora lo pienso, digo, mira, los santos, las imágenes, las velas, ya me acompañaban sin yo saberlo, ¿no? Y recuerdo que este señor me dio muchas indicaciones y me dijo, te veo en un convento, te veo de religioso. Y realmente acertó, porque al poco tiempo entré en mi búsqueda, me encontré pues con la Iglesia Católica, los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, y como de alguna manera como me empezó mi conversión, aunque ya era católico, pero no era practicante, y mi familia no son practicantes, empezó mi conversión, mi búsqueda, y bueno, y a través de la figura de la Virgen, de sus apariciones, porque lo sobrenatural siempre me ha gustado mucho, y Oye, bueno, ahí Paco, empezó mi perdona, una preguntita. ¿Qué edad tenías cuando fuiste a ver a este señor del tarot? 14, 15 años. No, sí estabas chiquitito. Sí, yo era muy arriesgado, muy Pero, atrevido. oye, pero entonces, desde ese momento con el tarot, ¿te dijeron que te ibas a ir derechito al convento? Me dijo, te veo encerrado en un convento, dice, y me dijo, es una lástima, deberías dedicarte a los enfermos. Dice, se puede ser religioso sin necesidad de encerrarte. Se me quedó grabado esto. Hice todo lo contrario a lo que me dijo. Bueno, entonces síguenos contando. Y entonces, súper chiquito, te acercaste al ala más ortodoxa de la iglesia. Totalmente. Más ortodoxa, como dice mi madre, no había religiosos más ultracatólicos que con los que topaste, ¿no? Pues sí, me fui, claro, me abría un mundo, sobre todo el mundo aparicionista o marianista, en el cual se empezaba a aparecer la Virgen, que bueno, muchas profecías que en aquel tiempo se decían, están pasando ahora, porque yo las reinterpreto y yo digo, esto lo decía la supuesta Virgen, ya decía que esto iba a venir, ¿no? Y estamos hablando fíjate, estamos hablando de, de hace 30 años, ¿no? Porque si estoy hablando que era en el 88, fui a Medjugorje también, que es un centro aparicionista. En el 88 fui a Medjugorje, entonces era Yugoslavia, ahora es Croacia o Herzegovina. Y bueno, en fin, toda esa andaruda, al final acabé de cabeza, y es verdad, no hice caso a las indicaciones del curandero o del tarotista, porque era entre curandero, de tarotista, te vendía como unas botellas de colonia esta de lavanda, que decía que estaban bendecidas o que estaban ritualizadas, y bueno, y eso era para curarte y para sanarte. Y bueno, me acuerdo que yo también me hice de una de las botellitas. Entonces, Sí, alguien se ha conectado. sí, ahorita ya. Vale, Y entonces me entonces, refiero a esto, que a raíz de eso,
pues me metí de lleno de cabeza, como buen acuario que somos, nos metemos de cabeza en profundidad y me dejé atrapar por esa forma ortodoxa del misticismo y de la religión católica, y me metí en el seminario a estudiar teología y filosofía y hacer mis votos como religioso. Por lo tanto, estuve 5 años de comunidad que, bueno, marcan mucho, porque aún a veces me presento como el ex seminarista, y cuando solo estuve 5 años, me refiero, y de eso hace muchísimo, ya que a los 23 o así salí del seminario y tengo 47, por lo tanto ha llovido mucho y llevo más tiempo en el tema esotérico que en el tema católico, ¿no? Prácticamente. Pero me ha marcado muchísimo, porque ya tú que me conoces un poquito, sabes en mis tendencias místicas y sacerdotales. Pero esto es muy de acuario, cariño. Somos o los más libres, los más abiertos, los más open mind, o somos los más sectarios. O sea, Totalmente. fácilmente nos podemos convertir en alguien muy sectario. Entonces, qué loco que estás primero en estas búsquedas paranormales, luego caes con curanderos y tarotistas, y solo por llevar la contraria te fuiste de cabeza con San Ignacio Loyola. O sea, ¿qué te pasa? A lo más militar, me fui a lo más militar, porque los jesuitas, sí, la fundación estaba fundada por un jesuita que quería transmitir, se había quedado en los años 50, por lo tanto era los jesuitas, no los más modernos y los más progres. Me metí en la parte más conservadora que había en ese momento en la iglesia. O sea, estaba el Opus Dei y estas semicomunidades o comunidades, y una era esta, que le llamaban Lumen Dei, que es precisamente, le llamaban el Opus Dei de los pobres, pero éramos súper fanáticos. El Opus Dei de los pobres. ¡Ah, qué cosa! Y entonces, Flaco, ¿cuánto tiempo estuviste ahí? ¿Hasta qué edad? Y ¿Por qué no te sí, hiciste sacerdote? ¿Qué pasó? mira, pues mira, por el tema espiritista también, porque mira, a pesar de toda la ideología, de toda la filosofía, de todo el dogma, resulta que cuando entro en todo este sistema de comunidad y de religión, de superiores, de jerarquía, de obediencia, de pobreza, de castidad y todo esto, que no deja de ser un sistema, entonces me lleva mucho, en el fondo es el modus operandi de las sectas, ¿no? Todos tienen que pensar igual, todos tienen que, ¿no? Todos tienen que ir a lo mismo. En este sentido, tenías que hacer oración, o sea, era todo muy metódico. Esa disciplina me ha ayudado muchísimo y ese estudio me ayudó mucho para luego, dentro de mi caos y mi desorden como acuariano y de romper normas y horarios y tal, me ha ayudado mucho cuando debo concentrarme en algo y sobre todo para hacer lo que estoy haciendo hoy día. Ha sido gracias también a toda esa enseñanza o ese aprendizaje. Entonces, ¿por qué salgo de la iglesia después de 5 años? Justamente porque muere mi hermano, fallece un hermano de accidente de carretera, que mueren 3 muchachos más y mi hermano. Solo queda vivo el que conducía el carro, que dicen ustedes, el coche. Entonces, yo me pregunto, ¿cómo puede ser? Me entra una gran crisis de fe. ¿Cómo puede ser que yo me haya entregado a Dios en cuerpo y alma, de corazón, yo que soy? Claro, el ego espiritual está al máximo. ¿Cómo puede ser que yo me haya entregado a Dios y Dios se lleva a mi hermano y deja a mi familia destrozada? Porque se lo llevó con 19 años. Y yo tenía 21. Entonces, ¿por qué Dios permite eso? Y claro, la religión me dejó vacío. Es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que sucediera eso. Y después no solo eso, es que el espíritu de mi hermano empieza a manifestarse
con mis papás, ¿eh? O sea, suceden muchísimas cosas. Cuando mis papás acuden a mí, yo les saco la Biblia y les digo que el espiritismo y tal, o sea, ni yo me creía lo que le estaba diciendo, que no se podía, que eso no era así, que eso era del diablo y que los difuntos iban al cielo o al infierno o al purgatorio y que aquí hay que rezar mucho y tal. Y no era eso lo que manifestaba el espíritu o esa energía que se estaba manifestando con mis padres. Entonces yo entro en una gran crisis de fe y ahí es cuando los curas que dicen aquí, los sacerdotes, mis superiores, dicen, el hermano Hidalgo está, Antonio, está como dudando en su fe. Vamos a mandarlo, vamos a enviarlo a las misiones. Me querían enviar a Cuzco, a Perú, de misionero, pero se cruzan una serie de circunstancias y me envían a Puerto Rico, la isla del encanto. ¿Qué? Y ahí conozco... ¿Qué? ¿A Puerto Rico? ¿Para salvarte? No, mijo, es como que me manden ahorita a mí a Cuba con los mulatos esos lindos y tanto ron, mira, qué religioso me voy a poner. Imagínate, esa fue la prueba que me tumbó definitivamente, porque en Puerto Rico me encontré con una serie de manifestaciones en la casa donde vivíamos, incluso fuimos a exorcizar a unas montañas que pertenecían a gente muy católica, en las cuales habían encontrado imágenes de indios, restos de velas, y nosotros fuimos a exorcizar, a sacar los demonios y tal. Y lo que fuera que pasó en ese exorcismo nos empezó a atacar a la comunidad. Y claro, no había manera de cortar esas experiencias y la religión se quedaba corta. Solo sabían decir que era el diablo y exorcismo para aquí, bendiciones para allá. Vamos, no solucionaban nada. Entonces, esa gran crisis de fe, las hormonas siendo joven, en una isla donde todo es calenturiento. Exacto, por eso decía, con lo guapo que son los puertorriqueños, y con ron, y con el baile, y con el clima, ¡qué horror! Y me pasa una cosa que me ha pasado a lo largo de mi vida, Yoko. Me encuentro con una de esas mis hermanas cósmicas, como tú eres también, ¿eh? A veces no sé por qué me ha surgido la palabra, ¿no? Hermanas cósmicas, ¿por qué? Porque me encontré con una ermitaña que era una profecía pura de lo divino. Y esta ermitaña me dijo cosas que ni ella era consciente. Yo creo que esa mujer entraba en trance. Y además cuando yo iba a verla, ella se ponía un velo, porque era una ermitaña de clausura, se ponía un velo o sea, era como de película de estas de terror, ¿no? Se ponía un velo y yo no le veía la cara. Ella cantaba con la guitarra y esa mujer me dijo cosas que me empujaron a dejar el seminario, porque yo pensaba que iba a ser una cosa súper difícil, es como salir de una secta. Y gracias a esa mujer, a la ermitaña, Sor María Teresa, pude empezar a ver la salida y que se empezaba a caminar, a trazar otro camino, y por ahí me escapé por los pelos. Oye, amor, pero entonces aquí todavía no te habías abierto sinceramente al respecto a tu orientación sexual. No, para nada. No, Entonces, no, 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 no. estabas construyendo tu camino espiritual y al mismo tiempo tu Totalmente, identidad. totalmente. Entonces, ¿qué Y pasa? además era una lucha interna, porque imagínate, la crisis de fe, con 20 años que estás ahí, te están diciendo cómo es la vida, te están enseñando que todo es así, 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 así. Y cuando te das cuenta que la naturaleza va por otro lado, que la manifestación de tu fe es diferente también, porque empiezas a ver fenómenos que ni la iglesia sabe explicar, porque es muy fácil en las sectas decir que todo es el demonio. No, no me digas que es el demonio, explícame cuál es el fenómeno que está sucediendo. Y entonces, ¿qué Entonces, claro, hiciste? Perdona, entonces, ¿saliste o regresaste de Puerto Rico? ¿Qué hiciste cuando volviste? cuando salí cuando por fin logro salir de la comunidad, Yoko, me tuvieron 3 días encerrado en una biblioteca. Entonces, bueno, al final, cuando ya logro
me pongo firme de que debo salir, Entonces, obviamente tengo que volver a casa con mi familia, tengo que reconstruir mi relación con mi familia de nuevo. Y eso fue bastante duro, pero fue muy enriquecedor porque, como tú dices, estás formando, estás madurando como persona, ¿no? Y entonces, claro, ahí es cuando justamente empiezo a descubrir, pues, a abrirme al mundo y a descubrir, pues, cosas que hasta ese momento no había descubierto. Pero todavía me quedó una andadura un poco larga dentro de la Iglesia Católica. También llena de fenómenos paranormales como son los pentecostales católicos, que le llaman carismáticos, la renovación carismática católica. Me ayudó muchísimo esa parte protestante, liberadora, de que me mostró una religión totalmente diferente. Me mostró a manifestar la mediunidad a través del don de lenguas, de la imposición de manos, de las oraciones espontáneas. Entonces, claro, las sanaciones, porque habían sanaciones, habían personas que tenían dones místicos impresionantes. No debemos dudar también de esa parte de la Iglesia Católica. A veces pensamos que la Iglesia Católica es el Papa, los obispos y la misa y la fe de cualquiera. No, no. Dentro de la Iglesia Católica hay un misticismo y realmente hay, Yoko, hay manifestaciones totalmente mediúnicas. Absolutamente. Entonces, todavía estuviste un largo rato ligado a la Iglesia Católica antes de desmarcarte por Sí. completo. Pero entonces, dinos, ¿cómo viene ese proceso también de aceptación de tu orientación y en qué momento aparece el tarot? Pues mira, cuando mi orientación empezó, o sea, imagínate, ya saliendo del seminario, estando en la renovación carismática, me ofrecen la posibilidad de venir a Barcelona, porque yo soy de un pueblo de la comarca, al lado de Vic, de la comarca de Osona, en Cataluña, en el centro geográfico de Cataluña prácticamente, Manlleu, al lado de Vic. Pues resulta que me ofrecen la posibilidad de venir aquí a la ciudad, una fundación católica que acogían gente que tenían, pues, venían gente del este, venían inmigrantes, o venían también mujeres que tenían problemas, pues, con parejas, violencia doméstica o de género. Y bueno, y ahí conozco, pues, muchísima gente, empiezo una labor social, también espiritual, y ahí conozco una muchacha que, bueno, empieza una relación, por lo tanto, O empiezo a sea, abrirme. espera. ¿Estás queriendo decir que me engañaste? ¿Me fuiste infiel? Es la única vez que te engañé con una mujer, cariño. Entonces, cuando ya me decido, cuando me doy cuenta que realmente eso no me llena, que quizás lo que estoy sintiendo es que siempre he sido homosexual y que debo descubrir esa parte, lo hablo con ella, porque yo he sido siempre muy sincero con mis relaciones con la religión y con la política. Entonces, cuando yo empiezo a manifestar realmente mis deseos, pues ella intenta salvar la relación, pero yo le digo que no puedo continuar con esa relación y que necesito probar, pues, mi orientación sexual. Oye, Y Flaco, es ahí, para este momento, ¿qué edad tienes? ahí 26 años. Ok. O sea, imagínate, salgo en 3 años de salida de seminario y me vuelvo la locura total. A los 27, bueno, empiezo a liberarme en mi orientación porque me viene la revelación, me viene muy fuerte el mensaje de mi maestro, Cristo, y me dice, yo jamás te voy a condenar por con quién te vas a acostar.
yo te voy a preguntar cuando regreses a mí cuánto amor has dado. Y claro, esa revelación, entre comillas, o esa inspiración, fue la que me impulsó realmente a decir, tengo que ser yo mismo siempre y cuando ame a las personas. Porque esa es la esencia de toda religión y de todo misticismo, el amor. Y entonces, ahí es cuando me decido a retomar el tema del esoterismo. Empiezo a ir a clases de gnosticismo, empiezo a buscar el espiritismo kardecista y ahí hago también, en el 2002, comienzo un curso de tarot, que ahí es donde empieza mi trayectoria como tarotista, en el 2002. 18 años ya. ¡Qué fuerte! Pasa rápido. Entonces, dejas la Iglesia Católica, buscas un camino mucho más cercano a un misticismo natural y orgánico, y junto al espiritismo, después sales del closet y luego estudias tarot. Así, hemos resumido, pero es así. O sea. Bueno, ¿y cómo llegan estos otros oráculos a tu vida? Porque entras por la vía del tarot, pero ¿cuándo aparece María Padilla y sus oráculos y el péndulo hebreo y los ángeles de Doreen Virtue? Que sabes la opinión que tengo de eso. Nuestra querida Doreen Virtue, que curioso. O sea, yo estoy utilizando muchos oráculos de la profesora Doreen Virtue, la gran metafísica, canalizadora de la nueva era, y resulta que ella hace unos años que se convirtió como episcopaliana. Se bautizó en la iglesia, se ve que no estaba bautizada, o sea, ella deja sus oráculos, deja todos sus dotes o dones mediúnicos y de nueva era, y resulta que ella, o sea, unos salimos del closet y otros se meten en el closet. Es muy curioso la vida, ¿no? Las vueltas que da. Entonces, sí, cuando yo empiezo esta andadura, sobre todo lo que más me impacta es el espiritismo kardecista, porque el espiritismo de Allan Kardec es el que me da realmente muchas respuestas. Lo que pasa que al final me di cuenta que el espiritismo kardecista, Yoko, al final es lo mismo que lo católico, porque no deja de ser una filosofía de la sociedad parisina del siglo XIX. Entonces, todavía tiene muchas raíces católicas y también el kardecismo se llega como a cristalizar demasiado en lo que dijo Allan Kardec y lo que no dijo Allan Kardec. Y creo que, y luego yo llego a esa conclusión, que eso realmente para mí lo respeto muchísimo, pero no deja de ser otra etiqueta o otra metodología que atrapa a la persona y no la deja ser ella misma, porque todo también es muy moralista. Lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer, y a mí eso me revienta, todo eso me revienta. Pero entonces, ¿cuándo llegan? O sea, estás en el espiritismo. ¿En qué momento llegas a estas otras cosas como de Umbanda? Porque tu casa es el perfecto ejemplo de una guarida acuariana. Está la Virgen María junto a la bandera gay, y luego está Yemayá, y está una copa con una asistencia Pompayira. Y entonces sales con tu ropa que parece un hábito eclesiástico, con unas cartas gitanas, a una transmisión. O un cuenco tibetano. ¡Exacto! O el agua florida. Exacto. O el péndulo. Claro, es que al final... No nos están atendiendo. Perdona, ¿qué pasó, Flaco? Entonces, ¿cómo paso? Bueno, es una trayectoria, porque cuando empiezo el tema del tarot, cuando pensé,
yo creo que de alguna manera tenía esa inquietud del momento de mi adolescencia, cuando me topo con ese curandero tirando las cartas. Entonces, yo creo que eso como que me entra la inquietud de decir, ¿qué es el tarot? ¿Cómo se estudia el tarot? Entonces, comienzo como mi investigación, compro la típica revista, esta, ¿cómo se llama? Predicciones, y ahí pues te habla de la baraja española, hablaba del tarot, todavía se sigue editando esa revista, ¿no? Y entonces, a través de eso, absorbo muchas cosas, pero pienso, esto le tengo que poner un método. Entonces, cuando me decido a que, que me hagan un curso de tarot, y mi maestra, una chilena, me enseña el tarot Rider-Waite. Y entonces yo había comprado el tarot de Marsella, pero sin embargo me dicen, no, es mejor empezar con el Rider porque para principiantes, y digo, entonces empiezo a descubrir todo el tarot Rider, que es un poquito la base que yo llevo, ¿no? Y a raíz de eso empiezo a estudiar Rider, me paso al Marsella, y ahí es cuando empiezo también a abrirme a esos otros oráculos. Y en el tema espiritista, como empiezo ya a desvincularme de la metodología kardecista, como que me recuerda también mucho lo católico, ese encajonamiento, esa rigidez, empiezo a descubrir, porque en las obras mediúnicas espiritistas, por ejemplo, Franco Divaldo Pereira, que nuestra amiga Renata al igual sabe, es un medium brasileño, en alguna obra mediúnica de psicografía se habla de la colaboración de los espíritus kardecistas en el astral con espíritus de la Umbanda. Entonces yo digo, ¿qué será esto de la Umbanda? Y ahí, y luego también hay otras obras que empezaban a hablar también, otras psicografías, hablan pues esto de la magia, de los orishas y tal. Y digo, ¿y esto qué será? ¿Y cómo se cuece esto? ¿Cómo se mezcla esto con el espiritismo? En esa también tuve una pareja, un novio cubano, que lleva todo el tema de la santería. Entonces, ahí empieza todo el choque, ¿no? Espiritismo, santería, umbanda, esa mezcolanza, y decir, ¿cuál es mi camino, no? ¿Dónde está la verdad? Porque mi gran búsqueda siempre es de decir, ¿dónde está la verdad? ¿Dónde está la coherencia? ¿Qué es lo que me vibra? ¿No? Porque mi exnovio o mi expareja tenía muchas cosas sincréticas, era católico, pero también él le ponía su roncito a su virgen de no sé qué, hacía sus brujerías y metía gente en el congelador. Ay, no, y ahora espérate, nosotros no hacemos eso, no nos levantes falso, por favor. No, ¿qué te pasa? Bueno, pero él mezclaba todo, ¿no? Y entonces y se fumaba a lo mejor para San Lázaro, se fumaba su purito, y bueno, vienen de Cuba, aunque venía de la parte de Oriente, vienen con mucha mezcolanza de todo eso. Espero que ningún día vea este vídeo. Pues mira, seguro van a ver muchos cubanos, porque recuerda que esto lo voy a colgar en Facebook y tengo muchos amigos cubanos. Pero si te acuerdas, decíamos que tu ex y el mío vienen del mismo pueblo de Oriente y sabemos que es una forma sincrética de ver Totalmente, la vida, de totalmente. entender el mundo. Entonces, te entiendo, mi amor. Entonces, ya te digo, mi apertura a todo eso, cuando empiezo a abrirme al tema de la Umbanda, tal como la entiende, a mí el tema brasileño me encanta, por eso me encanta mucho todas nuestras amigas de Brasil, ¿no? Como Tania, Renata, y me refiero, me llevo muy bien la autora incluso de las cartas de María Padilla, que se llama Elian Harman, que es de Río. Entonces, cuando empiezo a estudiar y a investigar sobre todo el tema espiritista, me encuentro con el tema de la Umbanda, y la Umbanda me llama mucho la atención porque veo ese componente que me imagino que es el que tienen ustedes también, los que siguen la práctica yoruba, ¿no? Tiene ese componente de espiritismo, tiene ese componente de chamanismo,
de esoterismo europeo, cartomancia, ¿no? Todo, la evidencia, todas estas cosas. Entonces, esa y el tema católico, que es el que también me vibra. Entonces, esa mezcolanza o ese eclecticismo o sincretismo es el que digo, wow, con este es el que más a gusto me encuentro y me siento. Entonces dejo realmente de un lado el espiritismo kardecista y empiezo el estudio con un sacerdote en Paraguay, de una escuela teológica de Umbanda, y ahí hago algunos estudios sobre Shu, los orishas, y bueno, pero desde nivel más bien espiritual. En ningún momento he tenido la necesidad, ni he sentido, eso no quiere decir que nunca lo haga, porque nunca lo sabemos, de iniciarme en ninguna religión. Y a la par de eso, empecé también a practicar un budismo que está muy extendido del Nam-myoho Renge Kyo, porque había unos espiritistas que practicaban ese budismo, y ese budismo también me ayudó, pero también llega un momento que empecé a ver eso que decíamos, ¿no? De que empiezan a llevarte por un camino y yo soy un poco como Krishnamurti. Me cuesta mucho el tema de estructurarme o encajarme, encasillarme en una sola cosa. Y entonces por eso estos años ya digo que no pertenezco a ninguna religión y que soy más bien pues espiritual, ecléctico, espiritista. Ayer me preguntaban en una entrevista, Oráculo de Barcelona, ¿cómo te definirías? Y me cuesta definirme, pero al final me defino como cartomante, que me preguntaron eso. Dice, ¿qué diferencia hay entre cartomante y tarólogo o taromante? Digo, pues muy sencilla, el tarot solo es tarot, y cuando hablo de cartomancia estamos hablando de los oráculos, ¿no? De cualquier clase de carta. Y bueno, eso. Y me decían, ¿cómo te defines? ¿Espiritista o espiritualista? Digo, por las dos cosas. Es que me cuesta definirme en ese sentido, porque creo que abarco varias etiquetas, entre comillas, pero es que cada vez me gustan menos las etiquetas al final, porque creo que vamos evolucionando y vamos siendo nosotros mismos con esa riqueza y esa locura acuariana. Y bueno, y aunque no sean acuarios, hay muchas personas que sentirán la misma vibración, dirán, sí, porque yo he practicado esta religión o esta filosofía de vida y al final he acabado, bueno, pues en este punto. Para muchos me imagino que puedo ser un inspirador o incluso sentir que les resuenan mis propias vivencias, y para otro no dejaré de ser un loco, o para un católico puede ser pues una persona que ha escogido un mal camino, o estoy perdido, o lo que sea, ¿no? Cada uno me aceptará, me rechazará a su manera, ¿no? A su manera, a su propia visión, ¿no? Pero bueno, la verdad es que cada vez, me imagino que te pasa lo mismo, amiga, me importa menos lo que opinen de mí. Sí, por eso yo te amo, bebé. Por eso yo te amo. Y con que yo te ame, con eso basta. Bueno, Amén. si te parece, corazón mío, me gustaría que abriéramos el micrófono a que la gente te pregunte, porque han comentado un montón de cosas muy bonitas aquí en el chat y nos van comentando al respecto que muchas cosas de tu historia les van resonando, porque por acá me escribieron, claro, a mí me quisieron hacer hipercatólica, así, súper conservadora, y me escapé de ahí, o eso, o aquello. O sea, deberías de ver cómo está el chat. O sea, se creó toda una ¡Viva los rebeldes! Sí, toda una conversación alterna. Pero antes de abrir el micrófono para que te pregunten, quiero invitarlos a que sigan a Manaquel en su canal de YouTube, que es donde regularmente se encuentra más activo, hace lives, hace lecturas, sube sus horóscopos de la semana. Entonces, búsquenme, entren a YouTube, busquen Manaquel Tarot, y suscríbanse para que vayan viendo a este loco acuariano que un poco te lee con una baraja en la mano y por el otro sientes que ya estás en el sermón del domingo en la iglesia a las 7 de la mañana. Entonces, vamos a abrir el micrófono. Lo único que les pido es que si alguien empieza a hablar, no se arrebaten la palabra para que... ¡Qué fuerte! Decía, abran el micrófono, vayan hablando uno por uno para que no se interrumpan y se aprecie claramente la pregunta. Listo. Que nadie se me ofenda, Yoko, porque a veces
soy tan bromista que puede ser un poco irreverente, pero quien nos conoce sabe que nosotros nos gusta. A ver, Hola. Raque. Hola. Hola. Raque, Hola. te amamos, Hola. Raque. ¿Qué Te tal? extrañamos. Yo tengo que hablar hoy, Habla, habla, no calles. Que me ha encantado tu historia, eres fantástico, te quiero un montón y nada, eres muy Gracias. inspirador con todo lo que nos cuentas, es que es increíble, es para hacer un libro tu vida. Eso me han dicho muchas veces, que a ver si escribo un libro. Hombre, claro, claro. Porque Pero serían, nada, un las, besito. serían las extrañamos, historias de un Raquel. ángel descolgado. Un besito para todos y muchas gracias por estas entrevistas que nos estás dando, Yoko. Un besito, Besitos, gracias. Raque, besitos. Nada, adiós. A ver, ¿quién más quiere preguntar? Hola. Preguntarme lo que queráis. Hola, Hola. hola. Sandrita. Hola, buenas. Hola a todos. Buenas Hola. tardes. Buenas tardes. Tengo una pregunta, Manakel. ¿Has Sí, dime. encontrado más coincidencias en tu camino que disidencias entre todas las vertientes que has ido estudiando o no? ¿O qué Sí. cosas coinciden en ti al final? Las que coinciden en mí son todas aquellas que te hacen, yo siempre digo una frase, la espiritualidad incluso o la religión, que son dos cosas diferentes, Sí. siempre nos tienen que hacer mejor personas. Lo que siempre he elegido en las religiones o en las espiritualidades o incluso en la filosofía de vida es autosuperarme, o sea, evolucionar como persona. Entonces, la coincidencia yo creo que, por eso muchas veces en mis vídeos siempre digo, yo respeto todos los caminos y alguno me ha dicho, yo voy a seguir tal camino, yo voy a seguir... perfecto, ese es tu camino, esa es tu experiencia de vida. No dejes de ser tú mismo. El problema de los caminos es cuando empiezas a hacer algo que ya no sientes. Entonces, la coincidencia de todos estos caminos al final en mí me han dado un aprendizaje. Obviamente, cada camino tiene su metodología, pero yo creo que al final todos nos vienen a decir que dentro de nosotros existe algo más que un cuerpo, ¿no? Que hay una divinidad, que hay un Buda. Yo creo que todos coinciden en eso, en ese potencial. Gracias. No sé si tú lo ves así, cariño. Lo veo así también. Y una última antes de perder la palabra. Pero esta ya es morbo. Dicen por ahí que la gente más santa es la que sufre más tentaciones. ¿Tú sentiste en algún punto eso? Sí, muchísimo. Porque fíjate, en Puerto Rico sentí tantas tentaciones que a veces pienso de volver a Puerto Rico simplemente para dejarme caer en esas tentaciones, aunque ya no tengo la edad que tenía. Pero ahí estuve súper tentado. Ahí, o sea, realmente, sí, yo no sé si es las personas más santas. Yo creo que cuanto más te reprimes, más tentación sientes. Lo que pasa es que está la vertiente mística. La vertiente mística, cuanto más te elevas espiritualmente, yo creo que de vez en cuando lo físico debe decir, oye, que yo estoy aquí, ¿no? Ahí donde debe haber esa prueba en esos santos que todavía sienten el picor de la carne, ¿no? ¿Cómo lo solucionan? Pues ya depende de la evolución o de la conciencia. Pero sí, yo creo que cuanto más santos, más tentaciones. Por eso yo creo que pasa lo mismo, cuando una persona se reprime, luego es la más morbosa, ¿sabes? Sí. Los que van de santitos luego son los peores. Claro, la sombra adquiere un tamaño inmenso, ¿no? Allá adentro. Ay, es que hay mucho tema de la sombra. Porque fíjate, yo me acuerdo que en el seminario había un padrecito que tenía una fama de santidad y nosotros utilizábamos como unas cuerdas que hacían los cartujos, que eran como unos látigos, que se parece a la carta de el látigo o las varas, la carta 11, ¿no, Yoko? ¿Sí, sí? Pues el látigo ese nos azotábamos la espalda, lo que pasa es que llegaron a prohibir y nos azotábamos más los muslos. Pues ese sacerdote
lo habían visto con las cuerdas ensangrentadas, ¿de acuerdo? De las palizas que se pegaba a su cuerpo. Pues ese sacerdote cayó en la tentación con una monja y tienen hijos y tuvieron que huir a Chile. ¿Por qué? Porque, por lo que digo, el que más reprime la sombra, cuanto más, o sea, lo que otros veían como un signo de santidad, yo creo que era el poder reprimir todo lo que sentía. Y cuando ya le dio rienda, pues conoció a la hermanita y tuvieron sus relaciones y salieron niños y dio paso a todo eso, porque es que es así. Claro, claro. Y a nivel como que se te aparecía el demonio y cosas así, ya como más de película de terror. Más que a mí aparecérseme, no. Lo que pasa es que la sombra se manifiesta mucho así como decir, no sé, estoy sintiendo algo raro, ¿no? Pero yo creo que tiene que ver más con la proyección de uno mismo. Porque el tema del demonio, ahí habría muchísimo tema. Claro. Y bueno, cuando en el mundo espiritista te das cuenta realmente que hay una escala de espíritus y de valores, y realmente sí, hay espíritus que son de un nivel vibratorio bajísimo y existe el bajo astral, y existen espíritus que pues se sienten muy carnales, ¿no? Pero de ahí a la figura esa del diablo y de ver el diablo en todos lados, que esto aparezca, bueno, yo a ese misticismo no he llegado. Bueno, chicos. Gracias, Yoko. No, de nada, Marcelo. Díganme si alguien más tiene alguna pregunta antes de que se nos acabe el tiempo de... Hola, buenas. Hola, Yoko, hola, Manaquel. Yoko, agradecidísimo, Manaquel, agradecidísimo de que este tiempo lo podamos llenar de energía acuariana. Encantado. Muy agradecido. Y Manaquel, he estado escuchando, no te he escuchado al principio, pero me he sentido muy reflejado en lo que decías, ¿no? En mi caso, también empecé mi formación musical en una escolanía y viví lo que es el aprendizaje musical y al mismo tiempo la represión. Total. Y con los años, eso ha sido una gran enseñanza en el fondo para pues darme sí. cuenta de lo que no se tiene que hacer. De lo que no se tiene que hacer. Y de lo que has dicho ha habido una cosa que me ha llegado muchísimo, ¿no? Que es esa enseñanza que te ofreció Jesús, ¿no? Cuando dijo que realmente no es importante con quién te acuestas, sino cómo te acuestas y desde dónde lo haces. Exactamente. Ese fue el mensaje, sí. Y quería preguntarte, ese periodo que estuviste tan introducido dentro de la Iglesia, ¿qué es lo más importante que te ha ofrecido? La verdad que lo más importante que me ha ofrecido ese momento eclesial y eclesiástico, o toda su mística, aparte de eso, de la mística y del encuentro personal con ese Cristo, lo más importante, yo creo que la Iglesia me ha enseñado mucho a vivir mucho, organizarme. O sea, a mí la Iglesia lo que me enseñó mucho a los años que viví dentro del seminario y todo esto, es como a organizar mi vida, ¿no? A atenderme a mí, a centrarme más en mí mismo. Yo creo que el gran mensaje o el gran aprendizaje es eso, ¿no? De que al final me ayudó también mucho a poder... me hacían también dar retiros espirituales, charlas y tal. Yo creo que mi aprendizaje por la Iglesia ha sido más para ayudarme incluso en lo que ellos llaman una pastoral, ¿no? El cómo voy a reflejar toda esa vivencia interior, cómo la voy a dar también a los demás. Yo creo que al final la Iglesia también te ayuda, te enseña a compartir con la comunidad, a vivir la comunidad. Yo creo que es una gran experiencia de comunidad. Te disciplina también de alguna forma. Te sí, dio una disciplina. Totalmente, sí, la disciplina. La disciplina, sí, porque a mí la Iglesia, a mí el seminario me enseñó
a ponerme serio a leer, a estudiar. Yo era muy rebelde para leerme libros, aunque a los 13 años yo me leía los libros de Jiménez del Oso o las obras de Allan Kardec, iba a la biblioteca de mi pueblo y me leía, que luego yo pensaba, ¿cómo me leía yo esos libros si no entendía nada o de parapsicología, ¿no? La Iglesia me dio muchísima formación en ese sentido. No sé si ha sido tu experiencia también por ahí, pero te ayuda mucho a la disciplina, sí, cierto. Sí, yo creo que por un lado... Perdonen, Sí. queridos míos, se nos está acabando casi el tiempo de la grabación y nos queda una preguntita de Edgar. Yo no me quiero ir, por mí yo me quedaría aquí hasta la madrugada, pero acuérdense que este formato nos permite grabar solo cierto tiempo. Vale, pues que Entonces, se grabe y luego continuamos. exacto, que se grabe y seguimos luego charlando si gustan. Entonces, ¿vas a comentar algo más, José Enrique? ¿O ya le puedo dar la palabra a la última pregunta de José Enrique? Digo, de Sí, por supuesto, ya está clarificada la pregunta. Edgar. Gracias, Yoko. Bueno, Edgar, Gracias. cariño, ¿qué nos vas Gracias. a Hola, comentar, corazón? hola Manaquel. Hola. Mira, Hola de nuevo. ¿Qué tal? mi pregunta es, digo, tú que ya estuviste metido completamente ahí en el corazón del catolicismo, Totalmente. ¿por qué crees, en tu opinión, cuál es el principal motivo de esta como aversión de la Iglesia Católica hacia las mancias? ¿Cuál es la aversión? Ajá. Vale. Aparte, primero, la aversión, o sea, yo últimamente estoy descubriendo que muchas aversiones y prejuicios de la Iglesia Católica son judías. O sea, vienen de una herencia del pueblo judío y hebreo. Porque si te das cuenta y empiezas a buscar, los judíos son bastante también en este sentido, ¿no? Aunque luego ellos tienen muchos rituales mágicos también, pero hay bastante aversión. Aparte de esa herencia, yo creo que la aversión es porque en el fondo les hace perder poder, porque si tú dependes de una adivinación o de una mancia, ya no vas a ir a que te guíe el sacerdote espiritualmente. Entonces, Claro. en el fondo es una pérdida de poder. Y me he dado cuenta de eso, que es la aversión es por eso, porque realmente pierden poder. Claro, Bueno, claro. queridos, quisiera No sé entonces... si... Es que es un tema muy interesante. ¿De No, dónde sí, es viene un esa tema muy aversión? interesante. Pero te voy a Sí, decir, estoy de acuerdo contigo. sacerdotes y monjas a escondidas se consultan el tarot, así. Claro, yo que también conocí mucha gente muy católica que siempre se la viven consultándose. O van a los videntes, exacto. Ajá. Pero bueno, chicos, ahora Bueno, sí, no muchas quiero gracias. ser, ahora sí no quiero ser Gracias. aguafiestas, pero tenemos que ir cerrando la transmisión para que no nos corten de repente y salgamos así como, congelados. Ah, Entonces, quiero agradecerles mucho a cada uno de las personas que nos acompañaron aquí en la transmisión. Fuimos un montón. Gracias por todos esos mensajes en el chat. Gracias, Manaquel, por tu tiempo y tu energía. gracias a vosotros. Y por tu locura divina. Te amo. Y gracias Yo a también, ya lo ustedes. sabes. Entonces, cuídense mucho y nos vemos mañana para platicar un poquito de tarot terapéutico, ¿vale? Un abrazo Gracias. para todos. Yay.